Y vamos a hablar con un abogado, un politólogo, un máster en ciencias políticas, que dirige el Instituto Interamericano. Me refiero a doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien conoce tanto el marco legal como las circunstancias políticas que en este momento existen. De manera que, luego de saludarlo, ¿cómo está viendo estas conversaciones del mundo americano, estas conversaciones entre el mundo americano y el mundo europeo, con todas las implicaciones políticas que sostiene, etcétera? ¿Cuál es su punto de referencia y cuáles son aquellos detalles en los cuales debemos observar con detenimiento? Adelante, Carlos. Gracias, Leopoldo. Para entender lo que está pasando en esto que han denominado la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, hay que recordar qué es la CELAC. La CELAC es un artificio creado por Chávez el año 2010 al 2011 para darle algún tipo de personalidad al creciente grupo de dictaduras de América Latina. Porque ante la eventualidad que sucedió unos años más tarde, de perder el control de la OEA que tenían con Insulsa y de no tener instrumento de operación internacional, crearon la CELAC. La CELAC es un rótulo, la CELAC es una etiqueta, no es nada, no es un organismo internacional. Se define incluso a sí mismo como un centro de encuentro para la operación política internacional, no tiene sede. Han creado varios fantasmas en el Ecuador y en Bolivia, cuando el Ecuador era una dictadura con Correa. No tiene mecanismos institucionalizados, no es una institución, no es un organismo internacional. La jefatura de la CELAC pasa de presidente en presidente y ahora la tiene Fernández de la Argentina. Entonces, primero que esto se está reuniendo el mecanismo artificial creado por Chávez con ese propósito, para tratar de legitimar las dictaduras, con la Unión Europea, que ha abierto esta reunión básicamente por dos factores. Primero, el factor Pedro Sánchez, que está a punto de perder el gobierno en España, y que ha querido hacer un último acto bajo el asesoramiento de toda esa izquierda radical europea para favorecer a las dictaduras de América Latina y para presentar en sociedad al dictador Díaz-Canel de Cuba, al dictador de Venezuela, Maduro, que no ha ido, ha mandado su vicedictadora, y para tratar de habilitar a Nicaragua y hacer un proceso de normalización. Entonces, en ese marco de referencia, veamos qué está pasando con la denominada cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Y la respuesta es sencilla, está fracasando. Y está fracasando porque más allá de la foto, porque más allá de la situación de que el dictador Díaz-Canel y la vicedictadora venezolana y los operadores de la dictadura de Nicaragua puedan estar presentes ahí, no hay ninguna coincidencia entre la Unión Europea democrática y agredida por Rusia a través de la invasión a Ucrania y el grupo de países que están liderando y manejando su rótulo, que es la CELAC, que esta vez liderados por Lula desde el Brasil, que es quien ha forzado esta situación, y operando con otro gobierno dictatorial, que es el de Fernández Kirchner de la Argentina y Petro de Colombia y López Obrador de México, han tratado de llevar adelante una agenda de normalización donde el resultado es cero porque la Unión Europea no puede ceder sus principios de defensa de los derechos humanos, no puede renunciar al hecho de que Ucrania y Europa están siendo agredidas por la invasión, con ese término, rusa. No puede ceder el hecho de que Europa está siendo atacada por los narcoestados de América Latina, que son precisamente las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, haciendo de Europa el principal mercado de expansión de la cocaína y del tráfico que alientan, manejan y producen estos países. No puede la Unión Europea seguir una política en la cual ha de ayudar a los amigos de su enemigo, porque Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y con ellos
Brasil de Lula se han declarado totalmente favorables a encubrir la invasión rusa a Ucrania y está en una posición que, disfrazada de propuesta de paz, lo que hace es tratar de legitimar la injustificable posición de atentado contra la paz y la seguridad internacional que lleva adelante Rusia. O sea, el resultado va a ser cero Bueno, por todas estas razones. Es una buena maniobra, pero una maniobra que se cae porque no tiene bueno, consistencia. la prueba de lo que está señalando, Carlos, es importante porque todavía no hay una declaración final, porque Nicaragua bloquea la resolución con su negativa de condenar la invasión Rusia a Ucrania. Por supuesto, tanto Cuba como Venezuela siguen en este sentido a la proposición de Nicaragua. Entonces, por si fuera poco, Nicaragua es el... ¿Perdón? Perdón, Nicaragua es el títere que está utilizando su voto para operar a nombre de la dictadura jefe, que es Cuba. Dejemos las cosas claras, Leopoldo. Cuba es la dictadura jefe de la región, sus satélites son Venezuela, Nicaragua y Bolivia como dictaduras, y sus operadores paradictatoriales son Lula del Brasil, fundador del Foro de Sao Paulo, Petro, al que ellos han puesto y sostienen el gobierno de Colombia, Fernández Kirchner, que ya se van este fin de año, pero que también le deben todo el poder y el sostenimiento al sistema dictatorial transnacional de Cuba, que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Entonces, eso no va a ir demasiado lejos porque los puntos de disputa que tienen que ver con la paz y la seguridad mundial son muy grandes. La invasión de Rusia a Ucrania es una invasión. Tan es una invasión que Putin no puede salir de Rusia porque está acusado como criminal de guerra y como violador de crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una buena puesta en escena que fracasa porque las dictaduras se ponen en idea. Para algo va a servir, esto se llama la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que es primero para que la Unión Europea revise su posición frente a las dictaduras, y hay posicionamientos muy duros de parte de los países nórdicos, sobre todo, que quieren que le quiten toda la ayuda que la Unión Europea le está dando a dictaduras como la de Cuba y Venezuela. Va a servir para eso, pero Carlos, también... perdón, Carlos, que tengo que hacer la pausa y luego regresamos contigo porque te voy a añadir algo que acaba de ocurrir hace unos minutos allá. Continuamos nuestra conversación con Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política. Y me voy a ir con un Twitter que colocó hace unos 12 minutos Edgar Otálvora. Y dice lo siguiente, se puede leer: participación de enviada de Maduro a cumbre. Delcy Rodríguez es un evento, en un evento proselitista de partidos de izquierda que se lleva simultáneamente la cumbre de los pueblos 23. Obviamente violó los términos legales por los cuales pudo ingresar al territorio de la Unión Europea. Y el gobierno de Bélgica se hace el Willy, se hace el desentendido. Es decir, cuando uno ve esa actitud, cuando uno ve ese comportamiento, pone en duda cualquier conducta que sea sujetarse a la norma jurídica, pone en duda cualquier palabra que den sobre acuerdos de paz, pone en duda cualquier cosa. Sienten que están en un mundo que pueden hacer lo que les da la gana. Hay ciertas cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, condenar a Rusia. Pero de resto, van por la libre. Me gustaría su opinión. A ver, miremos la cosa del otro lado. El vaso está medio lleno o medio vacío. Yo creo que el vaso está rebalsando. Todo esto que está pasando sirve para poner en evidencia, primero, que estos regímenes son dictaduras. Nadie los libra de eso. Segundo, que son violadores de derechos humanos. Tercero, que son narcoestados como organizaciones de crimen organizado. Y que obviamente por esas condiciones están aliados con la otra dictadura, que es la dictadura rusa que está invadiendo Ucrania. Esta es una protección entre delincuentes, entre violadores de la ley. Y el hecho de que la ley se viole no quiere decir que la ley no existe.
El hecho de que Bélgica se haga el desentendido sobre la presencia de Delcy Rodríguez, que no debería estar en esa reunión, es una infracción muy grave, pero que pone en evidencia dos faltas. El hecho de que está una persona criminosa que no debería estar ahí representando la dictadura de Venezuela y el hecho de que Bélgica está cometiendo una infracción. O sea, la ley existe, la ley está funcionando y está funcionando precisamente porque hay esta capacidad de denuncia. El derecho internacional está en plena operación señalando en la denominada cumbre de la Unión Europea con la CELAC que no hay resultados. Acabo de recibir la noticia de que el presidente de Chile, Boric, se ha desmarcado del grupo de las dictaduras y ha acusado a Cuba, Venezuela y Nicaragua de estar bloqueando la declaración contra la invasión de Rusia a Ucrania, diciendo hoy día es Ucrania, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Para eso sirve. Boric es un candidato que llega a presidente apoyado por las izquierdas democráticas chilenas. No, Boric llega ahí con todo el apoyo de lo que es el castrochavismo. Y en principio reconoce a Venezuela, reconoce a Cuba, ayuda a Cuba y se vuelve un gobierno paradictatorial. Pero desde las reuniones en el Brasil y otras reuniones en las cuales el castrochavismo trata de lavarle la cara a Venezuela, a Cuba y sobre todo a Nicaragua, Boric se empieza a separar. Hoy día Boric con esta declaración es un apoyo intermitente a las dictaduras, sigue apoyando a Cuba, sigue manteniendo relación con Venezuela, pero ha empezado a votar a los migrantes venezolanos de Chile, ha desconocido en la reunión que hizo Lula en Brasil y ha renegado y ha repudiado la presencia de Maduro. Ha rechazado la declaración de Lula en sentido de decir que la dictadura de Venezuela es una narrativa y ahora tiene una declaración mucho más potente de alcance mundial diciendo lo de Rusia a Ucrania sí es una invasión. O sea, para eso sirven estas reuniones y el fracaso ya marca una larga lista de hechos del fracaso de tratar de manipular estas reuniones. Carlos, te voy a colocar dentro del orden de ideas que tú estás hablando, el Twitter que colocó Delcy Rodríguez, un poco refrendando lo que tú estás diciendo. Dice en el Twitter, se puede leer, no quise malgastar mi tiempo en la tercera cumbre Unión Europea CELAC para responder a los mandados de Estados Unidos en la persona de Marito Amo. Ustedes saben quién es el presidente de él. Solo les recuerdo que antes de irse de la presencia honré la deuda que tiene con Venezuela en lugar de su monólogo vacío. Venezuela nunca se doblegará. Cuando usted ve esas actitudes, ¿qué puede esperar? Aquí hay dos niveles. Hay el nivel de la diplomacia de los países con democracia, donde está Paraguay, donde está Uruguay, donde hay representaciones dignas como la de Costa Rica, y hay los países que representan el crimen organizado, como este Twitter que usted acaba de leer. Lo que no podemos hacer, Leopoldo, es poner al mismo nivel al crimen organizado y la política, al crimen organizado y las democracias. Y ha hecho muy mal la Unión Europea en recibir a Díaz-Canel, a la vicedictadora de Chávez, que es esta señora Rodríguez, en recibir al representante de Nicaragua y al dictador de Bolivia, y han hecho mal y están pagando el precio. El precio son todas estas acciones de provocación, de repudio, y el precio es también el señalamiento de países con democracia como Paraguay, como Uruguay, como el propio Chile, que están diciendo esto no es posible, es inaceptable que no se le diga a Rusia que ha invadido Ucrania, porque esa es la realidad objetiva. Entonces pasan del crimen y de la delincuencia a las dictaduras del socialismo del siglo XXI al ridículo, reafirmando su condición de que están fuera de la ley. De esa cumbre, la gran conclusión va a ser las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, estuvieron en Europa, pero ratificaron su condición de crimen organizado transnacional que protege la invasión de Rusia. Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias. Más claro no puede quedar. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que creo que ese diagnóstico de Carlos está muy adecuado a lo que está ocurriendo.